Ujú. Vamos, se está conectando. Vamos a ver, todavía no, ya. Vamos a dar, ya está. Vamos a esperar unos segunditos nada más para ver si alguien más se conecta y bueno, pues ya poder iniciar con la presentación. Eh, un minutito máximo para poder empezar. Bueno, pues parece que no. Así que vamos a compartir la presentación, el tema 4 y nos movemos para acá. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver las técnicas de programación de la producción en general, ¿no? Porque obviamente cada una de las técnicas implica cierto tiempo de análisis y implica cierto tiempo de conocimiento. Obviamente, aquí se los vamos a conocer como un elemento estructural que forma parte de la administración y que por lo tanto lo debemos ver en términos generales, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a establecer es el concepto de programación de la producción. Cabe señalar que recursos humanos hace programación de recursos humanos, que mercadotecnia hace programación de recursos de mercadotecnia, que contabilidad hace su propia programación. En fin, todos los departamentos hacen una programación debido a la naturaleza de sus actividades. Y eso implica que, bueno, pues las programaciones sean elementos cotidianos que se desarrollan por parte de todos los departamentos. Entonces, no es algo que sea extraordinario en la programación de la producción. Y entonces, en ese sentido, decimos que la programación de la producción es el proceso de maximizar la eficacia de la producción, esto es de la transformación de las materias primas en producto, mediante la planificación detallada de las operaciones de manufactura a corto plazo, ¿no? Hoy tenemos que fabricar mesas y obviamente ya existió una programación anterior. ¿Con cuántos meses, con cuántas semanas, con cuántos días anteriores? Eso pues obviamente lo tendrá que determinar la empresa. Vamos a fabricar el juguete de todo el año. Obviamente hay una programación para irlo sacando en las fechas establecidas y se pueda utilizar de mejor manera la programación. Entonces, en ese sentido, la programación implica un proceso donde se maximiza la eficiencia, se aplica planificación para fabricar un objeto. Su objetivo es evitar el desabastecimiento, lo dije mal, detectar los cuellos de botella, ajustar la producción a la demanda y equilibrar las entradas y salidas de flujo de materias primas, de puestos de trabajo y de las actividades cotidianas que la empresa realiza para administrar la producción. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es el objetivo de la programación de la producción. Entonces, en ese sentido, pues es lo que se necesita hacer y esto lo tiene que hacer. ¿Lo puede hacer el administrador? Sí, sí lo puede hacer. Hay ocasiones en que son ingenieros, sí, hay ocasiones que son ingenieros en producción los que se dedican a esta labor, pero en general el administrador lo puede hacer. ¿Cuáles son las técnicas de programación de producción? Bueno, tenemos varias. Dentro de las primeras que vamos a considerar, no sé por qué se salió. A ver, denme un segundo, muchachos, porque
Ok, dentro de las técnicas de programación de la producción vamos a tener las siguientes, ¿no? Y la primera que vamos a tener es la programación de la producción. El concepto se refiere a la planificación detallada del proceso de producción con el fin de optimizar el flujo de trabajo para un periodo de tiempo específico, ¿no? Es obviamente, puede ser una programación semanal, puede ser una programación quincenal o puede ser una programación mensual. Mientras más se alarga el periodo, es más difícil hacer una programación exacta. Por ello hay quien dice, yo hago programaciones cada 3 semanas, cada 2 semanas, ¿no? O cuando hay mucha urgencia y hay mucha volatilidad de producto, habrá quien haga la programación semanal, ¿no? Y aquí ya dependerá del tipo de producto que estemos utilizando. La planificación de la capacidad infinita y finita, ese es uno de los conceptos sobre los cuales nosotros podríamos hacer programación, donde la planificación de la capacidad infinita supone que no hay limitaciones en los recursos de trabajo. No, es difícil imaginar a Coca-Cola que un día diga no tenemos azúcar o no tenemos agua, o a Corona decir no tenemos cebada o lúpulo para hacer cerveza, ¿no? No tenemos, no vinieron, ¿no? Es difícil pensarlo. Entonces ellos tienen una programación infinita, donde no hay limitaciones de recursos por su trabajo. Eso es real, eso realmente es cierto, ¿no? Hacen diferentes operaciones para que siempre tengan las materias primas y los trabajadores suficientes para poder desarrollar su función. En otras palabras, no hay limitaciones de recursos y que hay suficiente capacidad de mano de obra y estaciones de trabajo disponibles para terminar todos los trabajos planificados. O sea, tenemos una empresa realmente muy grande, muy poderosa, con muchas ventas y con muchos recursos, ¿no? Esto suele funcionar bien cuando hay pocos proyectos de fabricación relativamente grandes en marcha a la vez y no hay amenazas de sobrecargas de capacidades de los recursos o de impugnación de los puestos de trabajo. O sea que no hay, eh, no hay personas, no hay puestos de trabajo que no estén ocupados, ¿no? Entonces, a eso se refiere la planificación de capacidad infinita, entre comillas, obviamente, ¿no? Pero son empresas muy, muy grandes, son empresas que no sufren por materias primas ni personal y tienen la suficiente capacidad para poder producir productos sin mucha dificultad, ¿no? Y por eso les decía que yo tomaba el ejemplo claro de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de Grupo Modelo, ¿no? Porque ellos obviamente están con programaciones infinitas o planificaciones infinitas. Y por el otro lado tenemos la formación de programación progresiva y regresiva. Obviamente, y aquí se me pasó decirlo, regresamos un poquito, la programación finita, pues obviamente será todo lo contrario, donde tenemos una escasez de materias primas, de equipo de fabricación y sobre todo de mano de obra, ¿no? Y entonces aquí sí la planificación tendría que ser mucho más precisa. Por lo tanto, después pasamos a la programación progresiva y regresiva, donde la programación progresiva y la regresiva determinan desde la operación, determinan desde qué operación de un orden de reproducción comienza el proceso de programación y en qué dirección avanza en la línea del tiempo. Si ustedes quieren fabricar un buró, eh, a veces la gente cree que se fabrica del punto A al punto Z, o sea, en diferentes etapas, ¿no? Y la etapa 1, la etapa A es a lo mejor cortar la madera y la etapa B es cortar en pedazos exactos las medidas del buró. Y así nos vamos A, B, C, D, F, G, ¿no? Y en ocasiones, eso no es así, ¿no? En ocasiones por cuestiones de trabajo, porque no solamente hacemos burós, a lo mejor hacemos bases para cama o a lo mejor hacemos vitrinas o qué sé yo, este, tenemos que hacer primero a lo mejor el punto A y luego pasamos al punto D y luego del D pasamos al B y del B pasamos al W y del W pasamos al C, porque esa es la programación que más le conviene a partir de los otros productos que se están elaborando,
¿no? Entonces, no avanzamos en línea recta, sino que en ocasiones avanzamos y en ocasiones retrocedemos, porque al final lo que nos interesa es que en la fecha que tenemos programado la terminación de los boros estén listos, ¿no? Entonces, a eso se refiere una programación progresiva, ¿no? Progreso porque avanzo, pero no avanzo en un orden muy estrecho, sino avanzo en un orden más extenso donde no sigo ciertas limitantes. Y en la programación progresiva, la hora de inicio más temprano se decide por cada ejecución de producción y las operaciones se programan avanzando en el tiempo desde la primera operación hasta la última, una por una. A la inversión, la programación progresiva comienza por establecer una fecha de vencimiento, cuando la operación debe estar terminada para cada trabajo. Entonces, la programación progresiva sí tiene fechas de corte, pues muy bien establecidas, y estas fechas de corte, bueno, tendrán que estar siempre bajo las características que determine los procesos productivos o la forma de terminar el producto que nosotros estamos desarrollando. Por eso es que decimos que la programación regresiva comienza por establecer una fecha de vencimiento. Esto es, necesitamos terminar eh, no sé, 10 de noviembre, ¿no? Y a partir del 10 de noviembre, entonces ya tenemos la posibilidad de saber cuál es nuestra fecha límite. Luego tenemos la programación secuencial, ¿no? Donde la programación secuencial, también conocida como estructura secuencial, es aquella un segundo, en la que una instrucción o acción sigue a otra en secuencia. En este tipo de programaciones se presentan operaciones de inicio a fin, inicialización de variables, operaciones de asignación, cálculo, sumarización y entre otras. Aquí sí, en la programación nosotros tenemos algo diferente. Aquí sí, por cuestiones de trabajo, vamos a iniciar A, B, C, D, F, G. Y ahí termina nuestro proceso. ¿No? Donde lo vamos a terminar en 2 horas y media, en 3 horas, en 2.5 horas, y esa programación se debe de considerar. Por eso también es conocida esta programación como estructura secuencial. Y aquí tenemos procesos que son muy rígidos, que son procesos donde se requiere que el producto sea de alta tecnología, de alta gama, de alto comportamiento, porque se necesita, porque así lo requiere el producto y por lo tanto el, la ventana para ser flexibles es realmente mínima y lo que se busca es caer en el punto exacto, en el tiempo exacto, ¿no? Luego, dentro de la programación de la producción, nosotros vamos a tener herramientas para controlar si es progresiva, si es regresiva y si es secuencial. Y dentro de esas herramientas, lo que nosotros tendríamos serían las gráficas de Gantt. Y dentro de las gráficas de Gantt podemos decir que estas se consideran un diagrama que es una herramienta de gestión de proyectos que ilustra el trabajo realizado durante un periodo de tiempo en relación con el tiempo previsto para el trabajo. Esto es actividad contratiempo. Y una vez que nosotros establecemos actividad contratiempo, pues estamos haciendo programación. Por lo tanto, los diagramas de Gantt son utilizados mucho en la administración de la producción porque nos permiten establecer el tiempo máximo en el cual nosotros tenemos que entregar el conjunto de partes para fabricar un producto. Y en ese sentido tendríamos que hacernos la pregunta que para qué si se utiliza un diagrama de Gantt, perdón, o una gráfica de Gantt. Bueno, se utilizan fundamentalmente por los gestores de proyectos con el fin de crear y gestionar un proyecto completo, obviamente, de principio a fin. Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para organizarlo
en tareas más pequeñas y gestionables, obviamente. Las pequeñas tareas resultan, las pequeñas tareas resultantes se programan en la línea del tiempo del diagrama de Gantt junto con las dependencias entre las tareas, las personas asignadas y los diferentes procesos que estos van a tener, o hitos, ¿no? Como se conoce en algunas partes. Entonces, la gráfica de Gantt dice, tenemos que fabricar 500 burros y de esos 500 burros para el 15 de noviembre. Ok, y entonces ahí tenemos cuántos burros podemos hacer por día y empezamos a cortar nuestro proyecto en pequeñas partes. ¿Qué máquinas van a estar involucradas? Tales elementos. ¿Cuál es el avance que tenemos que tener para la semana 1 de las 2 semanas que tenemos pendientes? Este avance. Y a partir de ahí tú vas haciendo diagramas de Gantt o vas determinando en fracciones más pequeñas quién tiene que hacer qué cosa para que al final del 15 de noviembre los 500 burros estén listos, empacados y rumbo a su destino de ventas, ¿no? Por eso es que las gráficas de Gantt son un instrumento, pero utilizado 100%. También determinan la logística y la dependencia de las tareas, ¿no? Cómo se interrelacionan. Por otro lado, los diagramas de Gantt se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto. Sí, por supuesto que este proyecto podría ser pequeño, grande o mediano, pero igualmente es útil. Las dependencias de tareas hacen que una tarea nueva solo puede iniciarse una vez que se haya completado la otra, y entonces eso nos da una programación secuencial que nos puede utilizar mucho, que nos puede servir mucho en el caso de que nuestros proyectos sean muy complejos. Si una tarea se retrasa, la incidencia asociada se reprograma automáticamente porque no estamos cumpliendo con el tiempo y la actividad programada. Esto puede ser especialmente útil cuando se planifica en un entorno con varios equipos o con proyectos grandes. Por eso es que las gráficas de Gantt todavía en la actualidad son un instrumento básico para avanzar y para avanzar en tiempo y en forma. Otro elemento es que supervisa el progreso de un proyecto. A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a una parte del incidente del plan o parte del plan, puede supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que tuvimos un retraso, sabemos que tenemos que ajustar la gráfica para lograr el tiempo y forma. Y si no tenemos posibilidad de ajustar el tiempo, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar la actividad, posiblemente con horas extras o posiblemente con mayor incorporación de equipo disponible para el mismo. Tu diagrama de Gantt puede incluir fechas de lanzamiento, cambios o etapas o otras métricas importantes para la supervisión del proyecto. Sí, por supuesto, podemos cambiarlos y modificarlos a partir de lo que nosotros deseemos. Otro elemento para la programación de la producción es lo que se conoce como la ruta crítica. Ya estos son métodos más especializados, a diferencia de la gráfica de Gantt, donde el método de la ruta crítica es una técnica de gestión de proyectos que consiste en establecer las tareas claves o las tareas críticas necesarias para llevar a cabo un proyecto. Y aquí decimos tareas claves o tareas críticas. Estas técnicas te permiten gestionar las dependencias de las tareas y establecer plazos realistas, obviamente, ¿no? Porque habría tareas críticas y tareas claves. Y dentro de las tareas críticas y las claves va a haber dependencias entre ellas y hay que establecer plazos realistas. Cuando usamos ruta crítica, bueno, el método de la ruta crítica puede brindar información valiosa para planificar proyectos, asignar recursos y programar tareas, muy similar a lo que es la gráfica de Gantt. ¿Y por qué podemos utilizar la ruta crítica? Bueno, pues porque mejora la planificación futura y el método de la ruta crítica se puede utilizar para comparar las expectativas con el progreso real, ¿no? Entre tarea importante y tarea
complicada y la información utilizada en los proyectos actuales pueden servir para los planes de proyectos futuros. Sí, por supuesto, se pueden utilizar en diferente tiempo con similares resultados. Permite, también otra de las razones para usar este método es que permite que la gestión de los recursos sea más efectiva, ya que el método de la ruta crítica ayuda a que los proyectos se les dé cierto nivel de prioridad, lo cual brinda una mejor idea de cómo y dónde utilizarlos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer el análisis dónde está el punto crítico, el punto donde se atrasa la producción, donde se atrasa el proyecto, y ahí vamos a ponerle mayor atención, ¿no? Imagínense que quieren construir una casa y la van a construir en tiempo de lluvia. Obviamente el tiempo de lluvia va a ser un punto, ese periodo de tiempo va a ser la ruta crítica, el momento donde más retrasos vamos a tener para la entrega de un proyecto, ¿no? Vamos a pintar un carro, ¿no? Somos una persona, somos un grupo de personas que se dedican a arreglar carros y lo vamos a pintar. Si hace mucho frío, la gente que pinta sabe que la pintura no pega bien en a temperaturas frescas o muy frías. Entonces, en diciembre, la programación de mi producción no puede solicitarle a la gente del taller que pinte a las 7 de la mañana, porque entonces yo sé que ahí la pintura no va a quedar lo suficientemente bien pegada a la lámina. Entonces, son detalles que a veces no debemos considerar para el establecimiento de rutas críticas. Obviamente, la ruta crítica, en teoría, ¿no? Y si conoces bien el proyecto, te va a evitar obstáculos, ¿no? Y los obstáculos en los proyectos pueden causar pérdidas de tiempo valioso, por supuesto. Y entonces lo que es importante es que tú analices dónde están los puntos donde podríamos tener retrasos y poder tenerle más atención en esos momentos. También te permite planificar las dependencias del proyecto con un diagrama de red, ¿no? Un diagrama complementario y te dará te dará una mejor idea de qué actividades pueden o no ejecutarse en paralelo. Obviamente, cuando tenemos proyectos grandes, siempre vamos a estar trabajando en dos o tres frentes distintos, con la finalidad de hacer más eficiente a la empresa o al proyecto que estemos desarrollando. Por eso es importante tener tanto gráficas de Gantt como rutas críticas como diagramas de red, ¿no? Que engloben todos estos elementos para ver dónde vamos a tener posibles retrasos. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Esta semana son temas pequeñitos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario o si quieran agregar algo. Ya saben, la próxima semana tenemos examen y obviamente pues les voy a mandar su guía. Así que, ¿dudas, muchachos? No, profe, muchas gracias. Y entonces yo diría que yo creo que no. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Estamos en contacto.